¿Qué es un gasto de viaje y cómo se lo utiliza? La segunda pregunta que normalmente realiza como en la comunidad contable es si la liquidación de compras se sirve para poder sustentar, ¿ya? Y la tercera pregunta más común, ¿cómo se puede tratar de llevar adecuadamente los gastos de viaje? Para eso hemos invitado a Esteban Jácome, experto tributario, que nos va a compartir prácticamente su experiencia con respecto a los gastos de viaje. Bienvenido, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi estimado Marlon? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y a todas las personas que están en este momento viendo el en vivo, también muchas gracias por asistir al evento. Por favor, nada más confirmarme si me está escuchando de manera clara para poder continuar. Sí se escucha. Gracias, mi estimado Marlon. Entonces, sí, exactamente. Hay que tomar bastante en cuenta la normativa tributaria aplicable a este tema, ¿no? Porque existe varias confusiones cuando hablamos de lo que tiene que ver con gastos de viaje, específicamente en la emisión de la liquidación de gastos de viaje. Uno de los principales problemas que se presentan dentro de la comunidad, digamos, o dentro del ámbito contable tributario, es que nosotros tenemos la idea, o tenemos, digamos, como contadores, tenemos la idea que debemos de emitir adicionalmente una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, ¿no? Y pues tendemos a confundirnos entre la liquidación de gastos de viaje con la liquidación de compra de bienes y prestación de servicios. Entonces, en este evento les vamos a dar a conocer que eso es digamos, un tema que se debe tomar mucho en cuenta y que no se debería de emitir, en este caso, la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios cuando ya se emite la liquidación de gastos de viaje, porque este documento es un documento ya autorizado por la Administración Tributaria para sustentar el costo y el gasto, ¿sí? Entonces, efectivamente, lo que mencionaba Marlon, pues esa es la primera inquietud que surge respecto al tratamiento tributario de los gastos de viaje. Para esta presentación he traído un documento en Excel. Como ustedes conocen, yo suelo siempre utilizar más que diapositivas, documentos en Excel para poder ejemplificar la norma y también a veces hacer ejemplos, ¿sí? Voy a proyectar en este momento, nada más me confirmen que se está observando lo que estoy proyectando. Sí, ¿no? Sí se está viendo ya. Por supuesto. Listo. Entonces, primero, empezar por este tema, ¿no? Vamos a topar estos puntos claves. El primero, en este live vamos a topar estos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos claves. Creo que son importantes para que la comunidad que está en este momento, pues, lo vea y lo analice, ¿no? Y va a estar con la normativa tributaria que vamos a utilizar para analizar estos casos. Miren, sobre los gastos de viaje, tenemos en la norma tributaria el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributaria Interno, y aquí pues establece la exoneración del impuesto a la renta. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que miren, si usted como empresa va a pagar o va a dar a un empleado, a un funcionario de la institución del Estado, va a entregar un dinero para que este empleado o este funcionario del Estado realice cualquier tipo de gasto de viaje, pues este ingreso para esta persona va a ser un ingreso exento, ¿sí? Es decir, usted no debería retener sobre ese ingreso. Adicionalmente, ese ingreso que recibe el empleado es un ingreso que no sería sujeto a impuesto a la renta, ¿sí? Ya, aquí mire qué es lo que me dice la normativa justamente en el artículo 9, numeral 11. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado, el rancho que reciben los miembros de la fuerza pública, los gastos de viaje, hospedaje y alimentación debidamente soportados con los documentos respectivos que reciban los funcionarios o empleados y trabajadores del sector privado por razones inherentes a su función y cargo de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento. Entonces, mire, para las personas, en este caso, que son empleados,
de nuestra empresa, cuando reciben este tipo de ingresos, son ingresos exentos, ¿sí? Como primer punto a tratar. Posterior, el artículo 10, vamos a ver este tema. El artículo 10, numeral 6 de la Ley de Régimen Tributario Interno también nos habla de la deducción, ¿no? Deducción del impuesto a la renta. Y aquí en este punto hay que tomar en cuenta, como siempre manifiesto yo como principio básico, es que nosotros vamos a tener la posibilidad, tanto como personas naturales como sociedades, de deducir el impuesto a la renta, todo costo o gasto que se genere o que se dé con el objetivo de incrementar, mantener, mejorar el ingreso gravado, ¿ya? Entonces, primera incógnita que puede surgir en este momento. Si la persona natural, que es el empleado, recibe el ingreso y este ingreso es exento para ellos, ¿van a tener gastos deducibles? Esa sería la primera pregunta. No, ellos no tendrían gastos deducibles. Esto es un ingreso exento, ¿no? Y el gasto que ellos tengan, por este concepto que van a realizar los empleados en este caso, sería un gasto incurrido para generar un ingreso exento. ¿Sí? Ya. Ahora, bien, ya pasándonos a la empresa, nosotros en el artículo 10, en el numeral 6, mantenemos lo siguiente. Vamos a poder deducirnos de impuesto a la renta los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso que se encuentren sustentados en comprobantes de venta y cumplan con los requisitos del reglamento. ¿Sí? Y también nos pone un límite, que bueno, eso ya le voy a mencionar. Sin embargo, mire, si nosotros estamos haciendo ese tipo de gastos como empresa, esto va a ser 100% deducible siempre y cuando se respalde con los documentos que está establecido en el reglamento, que ya les voy a mencionar cuál es. Y adicional a eso, con la liquidación de gastos de viaje, que de igual forma les mencionaré cuál es. Aquí me dice, aparte de esto, bueno, este punto no lo tengo tomado en cuenta, sin embargo, les voy a mencionar ya que está en el artículo 10, ¿no? Para el tema de gastos de viaje existe un límite. No es que de pronto vamos a sumar todos los gastos de viaje y eso nos vamos a deducir de impuesto a la renta. No. Dice la normativa que no va a poder exceder el 3% del ingreso gravado del ejercicio, ¿sí? En el caso, aquí hay unas excepciones, ¿no? En el caso de sociedades nuevas, me dice la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los 2 primeros años nada más. Ya, si usted es empresa nueva, usted sí podría enviar como gastos deducibles el 100% de los gastos de viaje. Pero si usted ya no es empresa nueva, usted solamente va a poder tomarse como gastos deducibles un límite de hasta el 3% de sus ingresos gravados. Si usted tiene, para ejemplificar, ingresos gravados de, por ejemplo, tiene un ingreso grabado de $100,000, perdón, se me fue un cerito. El límite de los gastos de viaje es el 3%, ¿sí? De estos ingresos grabados. Usted multiplica esto por el 3% y tendría el límite, ¿ya? Es decir, que usted, si en el año realizó como gastos de viaje un valor, le vamos a poner un valor nada más por ejemplificar, ¿no? Si usted realizó un gasto de viaje de $5,000, usted ya tendría aquí en estos $5,000 un gasto deducible y un gasto no deducible de impuesto a la renta, porque eso me determina la norma, ¿no? Existe un formato también para poder realizar este tipo de cálculo, pero como usted ve, no es nada complicado, ¿sí? Entonces, miren, en este caso usted tendría un gasto deducible y tendría un gasto no deducible de impuesto a la renta. Un gasto deducible de $3,000 y un gasto no deducible de $2,000. Esto tendría que tomarle en cuenta en la conciliación tributaria, ¿sí? Ahora bien, si usted es una empresa nueva, la norma le da para que usted pueda tomar estos $5,000 durante los 2 años, los 2 primeros años, ¿ya? Pero si es que no es nueva, tendría la información conforme le menciono en este momento, gastos deducibles y gastos no deducibles.
También me dice la normativa tributaria que existe respecto a lo que tiene que ver con gastos de viaje, una deducción adicional. De acuerdo a la ley de régimen tributario interno, el artículo 10, numeral 17. Permítame, le vamos a dar lectura, ¿ya? Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para acceso a mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, entre otros. Costos o gastos de similar naturaleza y que el beneficio no supere el 50% del valor de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. Entonces, mire, si usted va a realizar gastos de viaje con el objetivo de ingresar a mercados internacionales, usted va a tener una deducción adicional, ¿sí? ¿De cuánto? Aquí dice, ¿no? Dice del 100%, este beneficio será hasta el 100% del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad, ¿sí? Entonces tendría usted la posibilidad de deducirse de manera adicional. Y también cuando es exportador, dice, ¿no? A ver, vamos acá, dice, cuando es exportador habitual y el sector del turismo receptivo, ¿sí? También me dice la normativa que para el cálculo del impuesto a la renta durante el plazo de 5 años, las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en este rubro, dice, ¿no? Y aquí estamos hablando del gasto de viaje. Es decir, que durante los primeros 5 años, usted, si es micro, pequeña y mediana empresa, podrá deducirse el 100% del gasto de manera adicional, siempre y cuando cumpla con lo que establece el numeral 3, ¿no? Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para acceder a mercados internacionales. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, también tenemos el sustento del costo y el gasto, del gasto en este caso. ¿Cuál es la base legal? El artículo 21 y el 28 del reglamento. Vamos a darle lectura. A ver, artículo 21. ¿Qué es lo que me determina? Mire, aquí me dice, mire, gastos de viaje, hospedaje y alimentación no están sujetos al impuesto a la renta, los valores que perciban los funcionarios. Me establece lo mismo que estábamos hablando de la ley, ¿no? Que es un ingreso exento. Pero en este párrafo número 2 me dice lo siguiente. Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta cuando proceda, según la legislación ecuatoriana y los demás países en los que se incurra en este tipo de gastos. Entonces, mire, aquí no le dice en ningún momento que usted debe emitir una liquidación de compras, una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios. Lo que le dice es que debe existir una liquidación y esta liquidación va a ser presentada por el empleado, por el trabajador. ¿A quién va a presentar? A la empresa. La normativa tributaria también nos establece cuál es la información básica de que debe tener esta liquidación de gastos de viaje, ¿sí? Adicional a eso, también establece otro límite. Mire, respecto a qué, al sustento, ¿no? Del costo y del gasto. Por ejemplo, sobre gastos de viaje me dicen misceláneos tales como propinas, pasajes por transportación urbana y tasas que no superen el 10% del gasto total de viaje, no se requerirá adjuntar a la liquidación del comprobante de venta. Es decir, si usted realiza, vamos a ejemplificar esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice la normativa primero? Que el empleado tiene que entregarnos una liquidación de gastos de viaje, ¿no? No liquidación de compras. Ya. Me pone límite también. Dice que debe entregarse primero una liquidación de gastos de viaje, ¿cierto? Pero me dice también que debe estar respaldada con los comprobantes de venta, ¿cierto? Es decir, comprobantes de venta que deben estar emitidos a nombre del empleado, ¿sí? Ya. Ahora me dice, no siempre cuando una persona va a hacer gastos de viaje, pues le dan facturas, ¿no? Existen los casos que, por ejemplo, en taxis, en buses,
pronto por ahí no le dan factura, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Va a tener que hacer lo siguiente, y la norma le establece lo siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, un gasto de viaje por un valor, ejemplificando, de $100, usted va a poder no respaldar en comprobantes de venta máximo el 10%. Es decir, de los $100, usted multiplica por el 10%. Entonces, lo máximo que no podría, digamos, tener en comprobantes de venta válidos sería $10, ¿sí? Si su gasto es de $100. Ya. Ahí usted sí podría tener un gasto deducible de $100, si es que usted incluye dentro de estos $100 los gastos de viaje que no están respaldados, el 10%. ¿Qué corresponde a qué? Gastos de viaje, dice, aquí me habla de propinas, pasajes, transportación urbana y tasas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si usted en este caso tiene lo siguiente? Puede ser que usted tenga un gasto de 100 mismo, ¿no? Pero usted ya no tiene el límite del 10%. Usted se ha tomado un valor mayor. Sus gastos de viaje sin documentos soportes, sin documentos, son de $20. Entonces, usted aquí ya tiene un gasto deducible de ¿cuánto? De 90, ¿no es cierto? Tendría que ver que 100 menos los $10 son 90. En este caso, este es el límite, ¿no? Porque mire, la norma le dice, usted tiene derecho a no respaldar o podría no respaldar $10 nomás, de estos 100. Pero usted no respaldó 20. Entonces la norma, usted tiene que hacer esto. Dice, entonces yo tengo derecho a ¿cuánto? A gastos deducibles de 90 y a gastos no deducibles de ¿cuánto? De $10, que es el exceso entre 20 y 10. Eso es una parte nada más, ¿no? De ahí después usted tiene que identificar también el tema del límite del 3%. Mire, aquí me dice cómo debo respaldar, cómo sustento el gasto. Me dice la liquidación de gastos de viaje deberá incluir como mínimo la siguiente información. Nombre del funcionario, es decir, el empleado o el trabajador que viaja, motivo del viaje, periodo del viaje, de cuándo a cuándo está viajando, concepto de los gastos realizados, número de documento con el que respalda el gasto, valor del gasto y nombre, razón social y número de identificación tributaria del proveedor nacional o del exterior. Ojo, el gasto de viaje, la liquidación de gastos de viaje nos sirve tanto para gastos de viaje que hayamos realizado dentro del Ecuador o también en el exterior. Pero el hecho de que nosotros tengamos la liquidación de gastos de viaje no me quita la obligación de respaldar con documentos del exterior, si estamos hablando de un gasto de viaje del exterior, ¿sí? Con respecto a esto, nos hace Lourdes una consulta. Dice, Un gusto. me sirven los gastos de viaje desde Colombia a Ecuador. También Brian nos hace la consulta si existe una diferencia entre la liquidación de gastos de viaje del Ecuador y la liquidación de gastos de viaje por gastos del exterior. No, la norma habla de una liquidación global, ¿no? De una liquidación llamada liquidación de gastos de viaje. Y lo que me establece es lo que acabo de mencionar aquí. La norma me dice que debe cumplir o debe tener por lo menos esta información. Usted puede agregarle información que considere pertinente también, pero no se olvide que la obligación de quien debe entregar la liquidación de gastos de viaje no es suya como empresa, no es suya, sino es del empleado, ¿sí? Pero, claro, para que tenga más formalidad y de pronto para que cumpla con alguna circunstancia, algunos detalles que usted como empresa quiera ponerle también esa liquidación de gastos de viaje, tal vez usted le puede dar haciendo al empleado. Pero, ojo, no es obligación suya, sino del empleado, ¿sí? Ahora, entonces no hay diferenciación, ¿no? La liquidación de gastos de viaje es una sola, tanto para local como gastos en el exterior, por concepto de gastos de viaje. Ahora bien, espérenme nada más un momentito.
Verá, respecto a lo que tiene que ver con gastos de viaje, a veces existen malos entendidos, ¿no? Entonces tiene que considerar lo siguiente. Vamos a ver dónde está la parte de gastos de viaje. Ya, gastos de viaje solamente habla de esto, gastos de viaje, hospedaje y alimentación, ¿sí? No vaya a querer ingresar cualquier otro tipo de gasto que no esté relacionado con este tema. En gastos de viaje estaríamos hablando de transporte urbano, rural, de pronto pasajes de aéreos, todo eso, ¿ya? Hospedaje, usted sabe, ir a hospedarse en el hotel, eso. Alimentación, pues ir a servirse una comida, pero no quiere ingresar a algún otro tipo de gasto que no le dice la normativa, ¿sí? Eso es importante tomar en cuenta también. A ver, y parecía que me decía otra pregunta. ¿Sí le sirven los gastos que usted realice de viaje en el exterior? Solamente que quiero también mencionar algo tan importante como esto, que es un punto también muy, muy importante a considerar. Mire, la norma le dice esto. No están sujetos al impuesto a la renta los valores que perciban los funcionarios, los empleados y trabajadores, ¿sí? También le dice lo siguiente. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso que se encuentran debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan con los requisitos, ¿ya? Pero vamos a ver acá donde me dice, espérame un ratito. Ya, mire, estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta cuando proceda según la legislación ecuatoriana, o la de los demás países, dice, en los que incurra el gasto. Entonces, si usted tiene respaldado los gastos de viaje que hizo en Colombia, con documentos válidos allá tributariamente, el empleado le emite la liquidación de gastos de viaje y usted le hace gasto deducible acá sin problema, ¿sí? Ahora bien, Con respecto a eso, Magali nos hace una consulta. ¿Debe cambiarse la moneda? Me imagino que el cambio de monedas del otro país extranjero al que tenemos aquí en el Ecuador. claro, sí debería ser la conversión, porque usted ya gastó en pesos colombianos y acá estamos hablando de dólares. Tendríamos que ver en el momento en el cual se generó el gasto, a cómo estuvo el cambio y hacer el cambio, ¿no? Entonces sí se necesita hacer el cambio. La liquidación de viajes, preferiblemente que le presenten dólares, pero si usted puede, como le digo, la información que le dice la administración tributaria en la normativa le dice que tenga la siguiente información, o sea, no le impide que ponga más información. Entonces usted podría ahí mismo en la liquidación, tal vez poner moneda en pesos y también al lado ya tal vez la conversión ya a dólares. Entonces eso no le impide que ponga más información. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Qué más? Algo que le iba a mencionar acá, deme solamente unos segunditos. Respecto a este tema, ¿no? Casi me va la idea. Mencionamos que es empleados, gastos de viaje, dice funcionarios, empleados, ojo, ¿sí? Yo quiero preguntar aquí de pronto a ver si comentan en el público, ¿el gerente general le aplicaría esto? Este tema que estamos hablando ahorita de gastos de viaje, ¿le aplica al gerente general? ¿Él podrá emitir una liquidación de gastos de viaje? Vamos a ver hasta que esté. No, Giovanni, me parece que la señal se encuentra bien. Vamos a ver qué contesta el público presente. La orden nos indica que sí. A ver. Ya. Vamos a esperar hasta otra persona que Y esperemos que vayan conversando para ver cuál es el criterio, ¿no? Al final se van a leer las otras consultas que están pendientes, por favor, ¿sí? Hasta el momento nos indican, Paulita nos indica que no, Alexandra nos indica que sí. Sí, porque funcionario se aplica, nos indica Alejandro. Tenemos un sí que va ganando. Esteban, cuéntanos. Un sí que vamos ganando, ya verá. Primero, la normativa me dice los viáticos que conceden a los funcionarios. Cuando hablamos de funcionarios, estamos hablando de empleados públicos, ¿no es cierto? Ya. Y cuando hablamos, estamos hablando de funcionarios, porque eso dice viáticos que conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado, ¿sí? Ya.
Y acá me establece, dice, vamos a ver, los gastos de viaje, hospedaje y alimentación debidamente soportados que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, ¿sí? Ya, estamos hablando necesariamente de empleados, ¿sí? Trabajadores. Funcionarios, se le tomaría en este caso, el gerente, no nos olvidemos que es otro tema, ¿no? Si nosotros nos vamos a revisar el artículo 308 del Código de Trabajo, nosotros podríamos decir lo siguiente, que existen mandatarios internos y externos. El mandatario externo es el gerente general. En este caso dice, vean, lo siguiente, cuando una persona tenga poder general para representar y obligar a la empresa, será mandatario y no empleado. Y sus relaciones con el mandante se reglarán por el derecho común, es decir, el derecho civil, ¿ya? Más, si el mandatario se refiere únicamente al régimen interno de la empresa, el mandatario será considerado como empleado. Es decir, si yo soy gerente general, soy una persona que obliga a la empresa a cumplir con ciertas obligaciones que tiene con entidades de control, con los empleados en sí, con un sinnúmero de actores en este caso. Entonces, pero si hablo de un mandatario interno, por ejemplo, un gerente de comercial, un gerente financiero, ellos son empleados. Entonces, la norma me dice que puedo ocupar este gastos de viaje, esta liquidación con empleados, ¿sí? Más no con gerentes generales en este caso, ¿sí? Entonces, porque ahí la figura se podría interpretar para otro tipo de situación, como por ejemplo, que usted le está regalando viajes al gerente general, ¿sí? Y por lo general, el gerente general a veces suele ser el propio dueño del negocio. Pues puedo ser que yo me paseo en un lugar, en otro país, esto. Entonces, eso se da, por eso es lo que nos pone ahí como que el alto, ¿no? La administración tributaria, y para que no ocurra ese tipo de cosas y tal vez bajar el riesgo tributario, tanto de la empresa como de la administración tributaria para efectos de recaudación, ¿sí? Entonces, no podría utilizar la liquidación de gastos de viaje con el gerente general, solo con él. Gerentes financieros, gerente departamental, sí, sin duda. Ahora bien, ¿qué es lo que también de pronto tomamos en cuenta como un punto importante? Es también la no retención de impuesto a la renta. Mire, y esto me está determinando en el artículo 103, 105 del reglamento. Dice pagos no sujetos a retención. El agente de retención no efectuará pagos sobre ingresos exentos, particularmente en los siguientes pagos. Dice, en los gastos de viaje, hospedaje y alimentación que reciban los empleados y trabajadores del sector privado por razones inherentes a su función o cargo en las condiciones previstas en este reglamento. Mire, y nuevamente nombra a los empleados y trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí tampoco es que nosotros cuando nos llegue la liquidación de gastos de viaje con los documentos de soporte que deben estar a nombre del empleado, nos deben entregar todos los documentos, ¿no? Tanto la liquidación como las facturas originales, si son físicas, o en este caso las facturas electrónicas, con el detalle, que ya les voy a indicar cómo es el modelo de la liquidación de gastos de viaje, nos deben entregar a la empresa y nosotros no podemos aplicar retención en fuente ahí, ¿ya? Tenemos una consulta de parte de Alejandro. Tranquilidad, Alejandro. Alejandro consulta si las entidades sin fines de lucro también aplican los gastos de viaje. Ya. Ojo, puede aplicar la normativa tributaria, no le quita a usted que ocupe este tema de los gastos de viaje. No le quita si es que es sociedad sin fines de lucro. Lo que sí tiene que tomar en cuenta es que usted, estos gastos que usted está realizando, no son gastos deducibles para efectos de conciliación tributaria. Son gastos incurridos para generar ingresos exentos, que es otra cosa muy diferente, ¿sí? Pero usted puede utilizar esta forma si es sociedad sin fines de lucro. Usted va a tener respaldado el costo, el gasto. Sin embargo, ese gasto para efectos de declaración de impuesto a la renta es un gasto, no es gasto deducible, ¿ya? Es un gasto que se genera para generar ingresos exentos. Sí puede utilizar.
Listo. Otra consulta que nos hace es, estos gastos a nombre de quién tienen que ir y si también se los tiene que colocar en el ATS. claro que sí, mi estimado Marlon. Esta información que nosotros estamos dando es respecto a este tema de los gastos de viajes. Más sin embargo, la normativa tributaria sí me establece que debo ingresar esta liquidación de gastos de viaje. Si ustedes pueden observar, también déjenme ver en el anexo de gastos, el ATS, tenemos la liquidación de gastos de viaje, hospedaje y alimentación, ¿sí? Y se lo toma como un reembolso. Entonces, se debe ingresar la información. ¿Y qué información se ingresa? La información de la liquidación de gastos de viaje con los documentos que soportan esa liquidación, sean los documentos locales o también los documentos del exterior, ¿sí? Se debe incluir. El modelo de la liquidación de gastos de viaje no es nada complicado. Como le digo, ¿no? Cumple con las condiciones que le había mencionado. Tiene que usted tener nombre del funcionario, cargo, motivo del viaje, periodo. Tiene que separar gastos de viaje, gastos de hospedaje y alimentación. Usted aquí va a informar lo que es fecha, RUC, razón social de dónde, a quién hizo el gasto, la razón social, número de comprobante y el valor, ¿sí? Y acá pues haría usted una liquidación, ¿sí? Y también a esto se sumaría también una liquidación de gastos de viaje para ya la conciliación tributaria. Entonces también tenemos una resolución que está vigente. Esta resolución, miren, aquí me dice, ¿no? Para todos los efectos señalados en los artículos 21 y 28 del reglamento para la aplicación de la ley, los gastos de viaje, hospedaje y alimentación efectuados en el exterior deberán estar debidamente respaldados por la liquidación de gastos que presentará el correspondiente trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los respectivos comprobantes de venta válidos conforme a la legislación del exterior. ¿Sí? Entonces, eso para que de pronto, si es que usted tiene alguna duda respecto al exterior. Eso sería, mis estimados y mi estimado Marlon. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que hemos conversado en este momento. Nada más quería también, de paso, hacerles una invitación. El día sábado vamos a ampliar este tema un poquito más y también vamos a tener el tema de liquidación de caja chica y liquidación de vehículos usados. Sábado tenemos un evento tal vez tú, Marlon, después les puedes establecer para que conozcan las personas, más sin embargo mencionarles de eso, ¿ya? Sí, al finalizar vamos a compartir la información sobre ese evento. Hasta eso voy a leer unas consultas que se encuentran en el, en el En el chat. chat. Ya. Un momento, por favor. Alexandra nos consulta, ¿se aplica retenciones si son gastos del exterior? La normativa me dice que no debo aplicar retenciones sobre la liquidación, ¿no? No debo aplicar retenciones. Cuando son gastos de viaje, no debo aplicar retenciones. Pero solamente con gastos de viaje, ojo. Y usted ya sabe cuáles son gastos de viaje: hospedaje y alimentación y gastos de viaje. Nada más. Ya si usted está haciendo otro tipo de compra, ya se aplica retención en fuente. Y ya no entraría bajo esta figura. Néstor nos consulta, pero si estos gastos salen a nombre del empleador, ¿algún tipo de recomendación? Es que si, a ver, en este caso del empleador, dice, es que si están saliendo directamente a nombre del empleador, ya no ocupa esta figura ya. Entonces ahí usted tiene que darse cuenta de algo, ¿no? Que si ya usted esta figura se ocupa para evitar el tema de también retenciones en fuente y estar con ese problema por gastos menores que a veces se hacen en gastos de viaje y tenga que tener este tema de las retenciones. Ya si las facturas salen a su nombre, pues usted ya tendrá que ocupar la figura que ocupa generalmente. Es decir, ya la factura sale a su nombre, usted hace el pago, bancariza, aplica retención en IVA en fuente, entonces ya es un tema ya común, general. Entonces, no se podría y no cabe la figura. Entonces, en este momento nosotros estamos mencionando la forma como usted debe manejar. Claro, si usted de pronto ya aplica otro tipo de figuras, ya no aplicaría, ¿sí? Entonces, lo que sería es más bien ver este tema para ver cómo se lo aplicaría de forma correcta.
Así es, para el anexo tiene que estar a nombre del empleado. Para la persona que me está haciendo la consulta por interno, como recuerde que prácticamente no, la liquidación de gastos de viaje es un documento que está en Excel, así como lo mostró Esteban, y no se necesita una liquidación de compras por bienes y servicios. Sí, eso es una mala práctica que se está llevando, como para darle un doble refuerzo, no se tiene que hacer este otro documento. Sí, adicionalmente, eh, adicionalmente, tenemos dos cuestiones que voy a compartir en este momento. Primera, en la parte de arriba se encuentra un link que da a un número de teléfono para que aquellas personas que deseen conectarse o estar con nosotros en los grupos de tributarios de Ecuador. Ya tenemos el grupo número 7 y este grupo número 7 tratamos de contestar las preguntas más frecuentes que se encuentran en el gremio contable. Y para finalizar, el día sábado, 27 de noviembre a las 4 de la tarde vamos a tener un evento especial ya con la caja chica, gastos de viaje y vehículos usados. Ya. Aquí pueden hacer las consultas necesarias para aquellas personas que tengan inquietud. Pueden escribirme, arriba se encuentra mi teléfono por interno y esperamos la próxima semana, que ya va a ser diciembre, poder hacer un nuevo Facebook Live con otros temas que son, están en el medio actualmente. Y por último, estoy siendo invitado para un evento que se va a dar en el Colegio de Bachilleres de Guayaquil. Ya les voy a pasar también el evento, también la fecha, para la primera semana para la segunda semana de diciembre. En este evento voy a escoger un nuevo tema a beneficio de la comunidad, ¿sí? Espero que se ayude. Cualquier novedad, nos vemos la próxima semana y te agradezco mucho, Esteban, por ampliar este tema sobre los gastos de viaje. Con gusto, mi estimado Marlon. Para mí ha sido un placer nuevamente estar con ustedes aquí en este evento y pues agradecerles a todos también siempre la presencia, ¿no? No olviden igual seguirnos en las redes sociales, tanto a Tributarios Ecuador como Corporación JJG Asociados, siempre dispuestos también a dejar nuestro granito de arena tal vez en algo que se pueda contribuir, ¿sí? Eso sería, mi estimado Marlon. Muchísimas gracias y nos vemos el día sábado. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes, ¿sí? Bye, bye.